semana dedicada a las patologías del dormir, del sueño, etcétera, pero no podemos hablar, vamos a separarla en dos. Hoy nos vamos a dedicar más que todo a insomnio, ¿no es cierto? Bien. Pero usted, es una cuestión, hay más de 100 patologías o anormalidades relacionadas con el dormir que todavía no sabemos bien en qué consiste, como los sueños, o más correctamente llamado ensueño. Hay un 40% de la población que sufre de trastornos del dormir, no solamente es insomnio. Insomnio es un porcentaje menor del 40%, pero el insomnio es un motivo frecuente de consulta de los pacientes, así que me parece conveniente enfocar toda esta temática. Aparte nos llevamos un tercio de la vida durmiendo, claro. La vida es sueño, decía Calderón de la Barca, ¿no? Me parece. Y bueno, pero recién en los últimos años la ciencia está profundizando el estudio de de ese tercio que nos pasamos durmiendo, ¿no? Bueno, vamos a introducirnos justamente en este tema, ¿no? Del insomnio y cómo lo podríamos definir. Bueno, el insomnio es una incapacidad de alcanzar, diría yo, y mantener un sueño reparador cuando éste tiene que producirse, que es en las horas de la noche. Claro. Porque si yo estoy hablando con usted acá, me quedo dormido, eso es una normalidad. Entonces, y que ese sueño, lógicamente, que normalmente, viste, una vez usted me preguntó cuántas horas. No hay una cantidad de horas específica, pero entre 6 y 8 horas es lo conveniente, ¿no? En cuanto a la cantidad de sueño. Lo que pasa que hay que ver cómo es el sueño, si es un sueño, si se encuentra interrumpido, si es continuo, tiene toda una serie de características que lo vamos a ir analizando ahora. Y hablando de esas cantidades de horas, ¿no? Se dice que los niños necesitan dormir más horas que los adultos, ¿no? Con la edad adulta se duerme menos. Generalmente uno cuando ya está en la tercera, cuarta edad necesita menos horas para dormir. Eso es así, ¿no? Es así. Bien, doctor, ¿cuáles son las causas, podríamos decir, ¿no? Bueno, que nos provocan el insomnio? Bueno, mire, hay causas, es muy importante nunca tomar una medicación de entrada para dormir. Nunca tomar, primero estudiar las causas que nos pueden estar dando el insomnio. Entonces, puede haber causas transitorias, ¿no es cierto? Porque yo tengo que dar un examen, ¿no es cierto? El 50% a veces de los insomnios son transitorios, o porque tengo que dar un examen, o porque donde estoy durmiendo, después vamos a hablar de la higiene del sueño, es una pieza demasiado fría, o demasiado ruidosa, o porque estoy estresado. Esos son insomnios transitorios, hay que resolver esa problemática. Después hay causas psiquiátricas, por ejemplo, ¿no es cierto? Uno puede no dormir porque tiene depresión. Entonces, si uno trata el insomnio, da para dormir, no funciona. Hay que tratar la depresión y va a dormir normalmente. Puede ser que tenga una neurosis de angustia, ¿no es cierto? Puede ser otra causa de fármacos, una persona alcohólica o que toma exceso de café, ¿no es cierto? O, por ejemplo, la nicotina también obra a veces como estimulante, ¿no es cierto? Y no hace que uno duerma, es decir, son fármacos. Después, lógicamente, por último, hay trastornos clínicos, por ejemplo, ¿no es cierto? Si usted tiene un agrandamiento prostático y se levanta muchas veces de noche, entonces veo cómo es complejo. Antes de tomar un comprimido, usted puede tener a lo mejor una hernia hiatal y hay un reflujo de ácido, ese ácido cae en los bronquios, le produce todo, usted lo despierta y cree que tiene, y mientras usted insomnio, y no es así. Claro. Y hay un porcentaje importante, sí, que usted tiene insomnio y no encuentra ninguna causa. Entonces ahí sí después vemos... Hay que ahondar en el tema. Lógico. Ahora, ¿qué pasa?
cuando usted está entrando en el sueño, digamos así, es muy importante, usted tiene primero una primera etapa de adormecimiento, después viene un dormir ligero, después un sueño profundo, después viene un sueño que se llama paradojal, y eso es muy importante, ahí hay una serie de movimientos oculares, se llama sueño REM, sueño REM, donde usted está soñando, y si usted en ese momento se despierta cuando están moviéndose los ojos, recuerda lo que estaba soñando. No vamos a hablar hoy de los sueños, el significado, no se sabe también, hay muchas teorías. Lo que sí, antes de seguir, que viene a mi memoria, lo siguiente: el sueño es necesario. Nadie puede vivir más de 8 o 10 días sin dormir. Sí. No puede estar sin dormir. Es lo que es. Entonces, el sueño, ¿qué hace? El buen dormir recupera la memoria, hace una reparación del sistema neurológico. Usted tiene a su vez el sistema inmunológico se reactiva, nuestras defensas. Eso es lo que se cree que trae el sueño. Lo que se sabe es que se saben poco de muchas de estas cosas, Lo único, cuando hablemos de ronquido y apnea del sueño, ahí sí pues, se saben más, pero hay infinidad de patologías: piernas inquietas, bruxismo, sonambulismo, terrores nocturnos, infinidad de patologías que no se sabe bien por qué se producen. No va a haber tiempo hoy, pero pero en ese aspecto es muy importante el sueño REM y el sueño no REM. Que es el sueño, el no REM, el profundo, lo otro se llama paradojal. Eso se va dando en ciclos que duran. Usted tiene un sueño REM de 60, 80 minutos, después viene el otro sueño, entonces adormecimiento, entonces dijimos primero adormecimiento, después un sueño ligero, y después vienen estos sueños, uno que se llama profundo, tal REM y no REM, ¿no es cierto? Muy relacionado con los ensueños, sueño que llaman las personas. Fíjese que cuando usted duerme, hay atonía en todo el cuerpo. Usted no puede moverlo, no puede levantarse, salvo que tenga sonambulismo, que es otra cosa. Claro. Pero eso después lo vamos a hablar. Pero ¿me entiende? Pero no tiene, tiene una atonía. Pero hay a veces, cuando usted se está soñando, que es también hay atonía, ¿no es cierto? Usted puede una patología que si usted no desaparece esa atonía, usted se puede levantar y puede obrar de acuerdo a lo que usted está soñando. Sí. ¿Me entiende? Y puede estar desde matando a una persona o aparecer en la avenida Alsina, ¿me entiende? A las 4 de la mañana. Entonces, no son frecuentes estas patologías, pero hay. Seguro. Así que, como le decía, ¿no? Ahora, yendo un poquito más lo que usted me decía, ¿no es cierto? A los tipos, usted sabe que son, con respecto al sueño, están los que no duermen, o duermen, pero con mala calidad, los que roncan y los que duermen demasiado, ¿no es cierto? Así que el sueño puede ser también cuando usted puede ser de conciliación, el insomnio. Yo le hice una clase, pero puede haber otro. De conciliación, usted no puede conciliar el sueño. Eso es cuando usted pasó 30 minutos y entonces no se duerme, ¿no es cierto? Eso es de conciliación. Puede ser que después de mantenimiento se durmió bien, pero el sueño de mantenimiento es fraccionado, usted se despierta varias veces, entonces ahí hay múltiples patologías. O puede ser que tenga un despertar precoz, ¿no es cierto? En el de mantenimiento, por ejemplo, está el de los ronquidos, la apnea, la depresión, el consumo de alcohol, en cambio el de conciliación, mala higiene del sueño, podemos ver qué se puede hacer, que es lo que más le va a interesar a las personas que están escuchando, cómo se puede tener un buen dormir, ¿no? Bueno, a mí me parece que de alguna manera, doctor, para eso que usted decía, de saber cómo se llega, ¿no?, a esta situación, ¿cuál es el diagnóstico, no? Y bueno, ahí el diagnóstico es muy bueno, la pregunta. El diagnóstico usted lo hace a través de un diálogo. A mí la palabra interrogatorio, que figura mucho en medicina,
no me gusta porque tiene ciertas connotaciones, interrogatorios, pero viene de la vieja escuela médica de miles de años. El interrogatorio es el diálogo con el paciente, cómo se presenta el cuadro. Usted, dentro de lo que yo expuse, puede ir, ¿no es cierto? Si un hombre, usted se levanta muchas veces a orinar, por ejemplo, entonces puede haber un problema prostático, depresivo, entonces, diríamos, a través del diálogo. Y después, cuando quiere ahondar en patologías más, que después lo vamos a hablar, hay un estudio, así como hay electrocardiograma, etcétera, se llama polisomnografía, y ahí nos va a decir, nos va a dar. Y después hay otros estudios más pormenorizados que no se hacen acá, que hay centro especializado, porque ahora hay centro especializado en todas estas cuestiones. Claro. Se llama estudio con potenciales evocados, que nos va a decir, porque después, para diferenciar ciertas patologías hay que utilizar estos estudios, ¿no? Claro, porque estamos hablando de muchos factores psicológicos, claro, ¿no? Que de la psiquis juega un factor importante, ¿no? Sí, en ese aspecto sí. ¿no? Doctor, y ya, bueno, diagnosticado, ¿cómo vamos por el lado del tratamiento, no? Bueno, me parece lo más importante. Primero, usted hay que tratar de, una vez planteado esto, ver un tratamiento, intentar un tratamiento no farmacológico, no apelar inmediatamente a la pastillita para dormir, ¿no es cierto? Y por lo tanto hay un primer paso que se llama higiene del sueño. Entonces uno va, no tiene que conscientemente me voy a dormir, no, deje que venga la somnolencia, quédese hasta la hora adecuada, elija una hora para irse a dormir. ¿Me entiende? Entonces, ojo con la TV, ojo con llevarse los trabajos a la cama, ¿me entiende? Eso no resulta, ¿no es cierto? Es muy importante. Antes de no café, claro, no mate. La cafeína es un estimulante, no se puede generalizar, pero en la mayoría de las personas es un estimulante. Lo mismo el mate, ¿no es cierto? Ojo con ciertos medicamentos también que quitan un poco el sueño. Si usted tiene dolor, no aguante el dolor, no se vaya a dormir con dolor, vea cuál es la causa del dolor y trátelo, porque no va a poder. La habitación que sea un poco silenciosa, cómprese tapón en el oído, usted vio, ya hemos hablado de las patologías del ruido, lo que trae, que vamos a volver en algún momento, y después, viendo todo esto, ¿no es cierto?, eso que se llama higiene del sueño, entonces sí, con todo esto, ¿no es cierto?, no dormimos, entonces ahí sí, y si es un sueño, es un insomnio idiopático que no tiene causa, entonces ahí sí pasar al comprimido, ¿no es cierto? Y bueno, ahí tiene ya, no hay diversos medicamentos, etcétera, que no es bueno, acá no vamos, se puede decir, pero no tiene sentido, claro, que yo le diga las benzodiazepina o antidepresivos sedantes. Hay un inductor del sueño, que es una sustancia natural que elabora porque cuando usted si esto lo oscurecemos, acá en este estudio que usted tiene para la radio, si nosotros lo oscurecemos, y eso se da en la noche, por ejemplo, empieza a segregarse una sustancia natural que es la melatonina, que se utiliza más bien porque también, imagínense, yo salgo de acá, de Buenos Aires, vamos a suponer, y tengo que ir a China, y salgo de día, estoy de noche viajando, aparezco allá de día, se trastorna el ciclo sueño-vigilia. Ahí en esos casos hay una sustancia, y se puede usar también para otros tipos de insomnio, es una sustancia natural que es la melatonina. Por ejemplo, recuerdo que fíjese que a veces todo cuando se altera el ciclo sueño-vigilia, por ejemplo el desastre de Chernobyl que pasó hace muchos años, ¿se acuerda? Ese desastre, si bien era una planta nuclear vieja, que las actuales no tienen ningún peligro, ¿no es cierto? Ahí el operario que debía controlar se había dormido por una hora inadecuada, fue por un descuido de la persona, no porque falló la central nuclear que estaba en la Unión Soviética en ese entonces, ¿no? El desastre de Chernobyl. Entonces, hay medicamentos, también puede usar, aparte de la melatonina, utilizar antes de todo, por ejemplo, la valeriana, ¿no es cierto?
es una sustancia natural, puede inducir al sueño. Yo creo que poniendo en práctica todo esto, no cenar demasiado de noche, claro, muy tarde, también. ¿Me entiende? Hacer la cena temprano, es decir, no llevarse la computadora a la cama, la televisión, hacer lo que se llama la higiene del sueño. Hay mucho más para hablar, pero sabemos que el tiempo no... Seguro. No, pero bueno, hemos dado un panorama del insomnio en general y bueno... Es una patología que el 40% de las personas padecen algún trastorno del dormir. Claro. Ahora, dentro de todos esos trastornos, el insomnio es el más frecuente y es un 30% de las consultas médicas en general que uno no duerme. Y no dormir, estar toda la noche en vela, no es nada bueno. No. Seguro. Bueno, doctor, la próxima seguro. Seguimos con la demás patología del sueño. Hay varios para mencionar, como usted refería. Bueno.